Muy buenos días, saludos a esta hora de la mañana. Ya avanzamos hacia las 12 del mediodía y a esta hora, ya saben ustedes, los últimos lunes de cada mes tenemos una cita de salud, una cita con Juan Antonio Alonso. Juan Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Apróximate el micrófono porque si no, Antonio empieza a tirarnos de las orejas, ¿eh, Antonio? La costumbre. Antonio es director del Centro AQUES de Terapia Integral China, miembro de la Fundación de Medicina Tradicional China y del primer grupo en investigación sí, de medicina china. Todo esto y muchas cosas más, pero no tenemos tiempo, ya lo sabes. Bueno, pues hoy vamos a hablar del herpes zóster, ¿no? Me decías. Yo quiero que empieces contándonos qué es el herpes zóster. Muy bien. Bueno, pues el herpes zóster, digamos que su principal secuela, vamos a explicarlo a nivel Vamos general. a conocer primero qué es. ¿Qué es? Sí, a nivel popular, es decir, tal y como la medicina convencional, ¿verdad?, lo contempla. Y luego ya entraremos a explicar cómo tratamos nosotros. Bien, resulta, digamos, es la resultante de la activación del virus de la varicela. Desde el ganglio anexo, es decir, contiguo a la raíz dorsal donde permanece latente. ¿Cómo se explica esto? Cuando el virus de la varicela existe dentro del cuerpo, se mantiene latente. O sea, pero hemos pasado la varicela. Personas Sí, que hayan pasado la varicela, puede ser, Juan Antonio. Sí, o te he infectado simplemente. Ya. ¿Vale? Entonces, ese virus permanece latente dentro del ganglio, estamos hablando de columna vertebral, de espina, ¿no?, a la raíz, anexo a la raíz dorsal. Esto significa que, a ver cómo se explico de la forma más sencilla posible. Cuando el herpes se activa, por ejemplo, si hay una bajada del sistema inmunológico, aunque todavía no están muy claras los motivos, las causas. ¿Vale? Al activarse, se va a empezar a desarrollar, se va a empezar a expandir por la rama nerviosa que esté relacionada con la zona de la columna en la que se encuentra, es decir, con el ganglio, zona ganglionar en la que se encuentra. Entonces, ese es el recorrido típico del herpes, que a lo mejor sale en la cara, que sale en la espalda, que sale en la zona lumbar, que sale en la pierna. ¿Por qué? Porque va recorriendo la metámera, va recorriendo, intento no utilizar palabras técnicas. Yo te lo agradezco enormemente, sí, porque nada más no sirven para nada en la radio. Bueno, directamente. Digamos que va utilizando... Hace su recorrido y se instala en una determinada parte del cuerpo. En una determinada parte del cuerpo. Efectivamente, como digo, dependiendo de la zona de la columna en la que se encuentre. Bien. ¿Vale? Entonces, entra, como he dicho antes, por la mucosa respiratoria o la conjuntiva. Y como he dicho antes, afecta a los ganglios linfáticos regionales, es decir, por zonas, que da lugar a la viremia primaria. La viremia primaria sería esta primera reacción. Da lugar a una primera reacción, que es lo que realmente, cuando realmente nos damos cuenta. Que disemina el virus, ¿vale?, por toda la zona que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, como digo, se va a mantener latente, se puede desarrollar, pero luego se va a mantener latente, y en un momento, posiblemente, de bajada del sistema inmunológico, por la razón que sea, imagínate que pues una persona está bien, y de repente pues tiene un problema emocional, le viene un disgusto muy fuerte, algo que no puede asumir, o altera sus hábitos alimentarios, por lo que sea, no puede comer bien, o le viene una enfermedad y baja el sistema inmunológico. Entonces, eso es lo que el virus aprovecha para manifestarse. Cuando la infección primaria, es decir, la primera infección de la varicela se alivia, esto sería la varicela, los segmentos residuales, que es lo que estamos hablando, viajan hacia arriba, es decir, suben por columna hacia arriba, es decir, hacia la base del cráneo. Desde las terminaciones nerviosas, de lo que estábamos hablando, y a través de las fibras sensoriales. Como digo, va a través del sistema nervioso. Por eso duele tanto, porque realmente se mueve, su camino es el sistema nervioso. Entonces, claro... Pues eso es tan doloroso. Las personas que nos estén escuchando y la persona que haya padecido un herpes zóster sabe que es muy, muy doloroso, ¿no? Correcto. Entonces, este virus es inteligente, porque a través de esas terminaciones nerviosas que van subiendo por columna, se aloja, por fin, en la raíz
de los ganglios craneales raquídeos. ¿Esto qué significa? Pues significa que en la base del cráneo hay unos ganglios, ¿verdad? Y él se protege ahí. ¿Por qué se protege? Porque en esa zona hay menos anticuerpos, hay menos cantidad, digamos, de defensores del cuerpo en la circulación. Entonces, claro, es una forma de mantenerse protegido y de no dar señales de vida. Es decir, el cuerpo no lo detecta, por decirlo de alguna manera, entonces no lucha contra él. ¿Y puede estar ahí instalado un tiempo? Puede estar instalado el tiempo que quiera. Ya. Puedes tenerlo latente años y no manifestarse hasta el momento en que tengas, por ejemplo, un bajón del sistema inmune. De defensas. Exacto, por la razón que sea. La reactivación del virus latente de la varicela da lugar a la erupción cutánea. Ya es lo que realmente se aprecia, lo que vemos. Efectivamente. Da lugar a la erupción cutánea localizada, o lo que se llama comúnmente herpes zóster. Los ojitos de la culebra, que dicen que parece que tiene 2 ojitos, ¿verdad? Y que se va moviendo, pues es eso. Entonces, cuando se reactiva, da lugar a esa erupción. Es como si cobrara vida y empezara a moverse. He dicho que no está claro qué induce esta reactivación, pero se piensa que está relacionado con una disminución de la inmunidad, lo que decíamos antes, ¿verdad? El herpes zóster comprende una fase de erupción inflamatoria. A veces se puede resolver de una manera más o menos espontánea, quiero decir que a veces recula. Empieza, digamos, sin tratamiento incluso puede ser. Lo veo difícil, pero se han dado casos, de que empieza a recular un poquito. En cambio, en algunas personas pueden sufrir secuelas de lo que se llama neuralgia posherpética. ¿Esto qué significa? Ese dolor, ¿vale? Esa activación que después de manifestarse el herpes se mantiene ahí. Y puedes tardar meses, incluso años, en quitarte eso de encima. ¿De acuerdo? Afecta igual a ambos sexos, hombres y mujeres. ¿A una determinada edad o no tiene por qué? Es que es muy relativo. Yo lo he visto en niños, lo he visto en personas mayores. Yo no me atrevería ahí a asegurarte, ¿no? ¿Vale? Lo que sí que está claro es que, como digo, cuando se da el caso en que esa secuela, esa neuralgia, después de la manifestación del herpes se mantiene muy latente, o sea, muy evidente, hay personas en las que se hace muy crudo, muy duro, entonces cuesta darle la vuelta, ¿no? Son estas personas que se enquista el problema, se cronifica y se pueden tirar meses sufriendo, efectivamente. Vale, perdón. Bueno, hay una diferencia sustancial de cómo se trata desde la medicina tradicional china, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Generalmente cuando nos viene una persona afectada de cualquier dolencia, generalmente viene ya diagnosticada. Y vuelvo a repetir, como he dicho en otras ocasiones, en el caso, por ejemplo, que nos ocupa, lo primero es que vayan al médico, que les mandará algo que les tenga que mandar, ya sea antibiótico, sea una pomada para la zona externa, lo que fuere, eso ya es cosa de ellos. Nosotros lo que vamos a hacer es estudiar desde nuestro concepto qué es lo que está pasando ahí. Es decir, qué es lo que podemos hacer con el sistema inmune. Sabemos desde la medicina tradicional china que hay órganos que se ven afectados, quiero decir, debilitados cuando se produce un herpes. Entonces, para nosotros dividiríamos el problema en dos secciones, ¿no? Una interna y otra más externa. La interna, ¿por qué se ha reactivado? ¿Vale? Es decir, ¿por qué supuestamente se ha producido una bajada del sistema inmunológico? Vamos a estudiar si hay componentes dentro del cuerpo, si hay órganos dentro del cuerpo que puedan estar relacionados con esa bajada del sistema inmune. Es decir, vamos a intentar recuperar esa debilidad de la mejor manera posible. La parte externa sería la manifestación, como hemos dicho, del herpes a lo largo de la piel. Por llamar metámera, lo puedes llamar como quieras, para no confundir a la gente. Sí, lo que vemos por fuera, lo que nosotros vemos realmente. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a actuar a modo de cortafuegos. Es decir,
¿Dónde se manifiesta? ¿Cuál es el trayecto en el que se manifiesta el herpes? Pues, por ejemplo, desde la zona lumbar hasta el ombligo, vamos a poner. Pues nosotros, desde nuestro conocimiento, vamos a delimitar esa zona, vamos a coger esa zona y a intentar que aquello se seque. Es decir, que regule, que se elimine, ¿no? Date cuenta, perdón, que en el caso del herpes externo, lo que se manifiesta en la piel, puede mostrarse ampollas, llagas, ¿verdad? Ya supurantes, otras un poco más secas. Entonces, todo eso para nosotros es importante porque hay diferencias. Porque según esto os dice en el estadio que está el proceso. Efectivamente. Nos dice el tipo de, digamos, de virulencia que se está manifestando a nivel externo. Y en consecuencia vamos a actuar. Entonces, no hace mucho, te comentaba antes, traté un caso que efectivamente pues esta persona ya venía tratada, ¿no? Y al intervenir desde la medicina china, pues la mejora se produjo muchísimo antes. Es decir, el herpes externamente se secó, literalmente. Esta persona recuperó otra vez el sistema, o sea, se potenció su sistema inmunológico y desapareció toda la sintomatología. De hecho, su propio médico le retiró la medicación porque ya, según había remitido. Claro, no tenía sentido, ¿no? También es verdad que se sorprendió en tan poco tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo lo trata la medicina tradicional china? ¿Cómo tratáis el herpes? Vale, como te digo, hacemos un estudio de los distintos sistemas del cuerpo que puedan estar afectados. A ver, tenemos que entender que la medicina china se guía por un mapa diferente, es decir, tenemos otra serie de datos, tenemos otra comprensión distinta del funcionamiento del cuerpo, aparte del que ya se conoce. Por eso es tan conveniente el trabajar, como digo siempre, en conjunto. Desde la medicina convencional se trata con sus medios y como nosotros utilizamos otro método totalmente distinto y otra comprensión de las posibles causas relacionadas con este problema, pues vamos a reforzarlo aún más, ¿vale? Es como interpretar una misma cosa desde distintos puntos de vista, pero que los dos son efectivos. Entonces, como te digo, si tuviera que explicarte, tendría que hablarte en chino, porque es muy difícil traducir. Y tú sabes que no nos entenderíamos. No nos entenderíamos. ¿No? Yo sí que me gustaría que nos dijeras cuáles son las herramientas que utilizáis, qué tipo de tratamientos. En este caso, ¿se incorpora la acupuntura? ¿No se incorpora la acupuntura? Muy bien. Vale, pues como sabes, la acupuntura es una herramienta estrella. Es decir, es lo que nosotros generalmente más empleamos, ¿no? Entonces, primero se hace un estudio y cuando entendemos qué es lo que tenemos que hacer, diseñamos un tratamiento, en este caso mayoritariamente de acupuntura, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la acupuntura para regular los sistemas del cuerpo a nivel interno, inmunológico, etcétera, y la vamos a utilizar también para aislar y eliminar esa manifestación que se está produciendo a nivel externo. Es decir, vamos a intentar que no vaya a más, que no se siga extendiendo, y al mismo tiempo eliminarlo, ¿vale? Por lo tanto, como yo diría, serían dos tipos diferentes de acupuntura, porque realmente son tratamientos distintos, uno para interna y otro para externa. Pero está claro que vamos a trabajar con el sistema nervioso del cuerpo, porque es precisamente el sistema nervioso el que afecta. ¿Me comprendes? Ahora, explicar el cómo, literalmente, es más complicado, ¿no? Si nosotros aquí, además que en un programa de radio no pretendemos otra cosa que hacernos siempre una ligera idea de por dónde andan las historias. En este caso es una historia relacionada con un problema que yo no sé si es muy frecuente o... Pues yo creo que sí, que más de lo que imaginamos, ¿no? Lo que pasa es que los que estamos en contacto directo con estos temas, pues lógicamente tenemos una conciencia mayor de esta realidad, ¿verdad? Yo lo que sí que te puedo decir, aunque no aseguro que sea siempre, vuelvo a repetir, esta causa, es que cuando una persona tiene un bajón emocional o un principio de hundimiento o depresión,
suele ser mucho más proclive, más vulnerable, sí, a tener este problema, como digo, si ya está latente, porque tú no sabes cuándo lo puedes haber adquirido, puesto que, como he dicho, entra a través de la mucosa, ¿no? Entonces, lo puedes tener desde niño y nunca se te ha manifestado, o lo puedes haber cogido hace 6 meses. Pero en cualquier caso, si tú te debilitas, seguramente te vas a convertir en un caldo de cultivo ideal para este o cualquier otro problema, otro trastorno de salud, claro. Dice la sabiduría popular, el refranero español, que al perro viejo flaco, pero todos se le hacen pulgas, ¿no? Es cierto. Y es así. Es decir, yo siempre he dicho que lo mismo que la vida busca su camino, la antivida, es decir, sería... También busca el suyo. También busca el suyo. La enfermedad busca... pues ese caldo de cultivo donde, claro, utilizar esos mecanismos de debilidad para manifestarse. Asentarse y manifestarse. Efectivamente. Más o menos un tratamiento, ¿cuánto puede? Ya nos decías que datos así para decir de forma fehaciente, bueno, pues en un mes está resuelto el problema, pero más o menos. Vale. Depende, insisto, de la virulencia, es decir, de la intensidad que tenga el problema y del tiempo que haya estado manifestándose. Pero bueno, remitiéndome a la práctica, el último que tratamos, creo recordar que en 4 semanas estaba... O sea, un mes. Sí, en un mes está prácticamente liquidado. Resuelto, sí. ¿Y se puede, con el tratamiento que utilizáis vosotros, también paliar el dolor y los síntomas así más agudos? Efectivamente, es que muy buena pregunta, Santi, porque el dolor es lo que más nos suele preocupar. Claro. Date cuenta que esa manifestación externa, eso es como un fuego, eso quema, como diríamos nosotros, ¿no? Entonces duele mucho. Cuando nosotros cogemos esa zona, que sería la primera fase del tratamiento, lo primero es que te duela menos. Y después es acabar también con lo que hay dentro, ¿no? Ya. Entonces, cuando nosotros cogemos esa zona en la que se manifiesta el herpes y empezamos a tratarla, automáticamente el dolor va disminuyendo, conforme se va retirando. Claro, conforme va remitiendo. No. Entonces, al mismo tiempo, o seguidamente, vamos a tratar la parte interna. Es decir, no le vamos a dejar puertas de escape. Ni por fuera ni por dentro. ¿Vale? Ahora, es muy importante que una vez que has remitido, es decir, una vez que ya la persona no presenta síntomas y se siente bien, pues como no tenemos la absoluta seguridad de que lo ha provocado, pero sí sabemos que puede estar relacionado con una debilidad, hay que fortalecer a esta persona. Ya. Esa sería, digamos, la tercera parte. Primero acabar con el enemigo, como dirían los chinos, ¿no? Y después fortalecer las murallas para que no entre. ¿Vale? Muy bien, pues yo no tengo ninguna cuestión más que preguntarte, no tengo ninguna pregunta más que hacerte. No sé si tú tienes alguna cosa más que contarnos. ¿Tenemos tiempo? Sí, tiempo sí, pero a mí no se me ocurre ninguna cuestión más. Si hay algo que tú consideres importante. Sí. Nosotros siempre trabajamos en prevención. Es decir, generalmente, y en el caso que nos ocupa, cuando se presenta un herpes zóster, cuando ya se detecta es porque se ha declarado. ¿De acuerdo? Nosotros, con los estudios previos que hacemos a nivel general de cómo funcionan los sistemas internos del cuerpo, en muchos casos podemos detectar un principio. Es decir, este síntoma y este síntoma pueden estar relacionados con la presentación de este problema. Por ejemplo, en el caso del herpes, yo aconsejaría, en la medida que nos fuera posible, mantener los niveles de defensa lo más altos. Ya no es tanto lo que hagamos como lo que no debemos hacer. Por ejemplo, problemas, insisto lo que he dicho antes, preocupaciones, problemas emocionales que se derivan de las mismas, abatimiento, apatía, angustia, preocupación. Todo esto debilita de una forma brutal el sistema nervioso. Date cuenta, Santi, de que el cuerpo está pensado para resistir, ¿de acuerdo? Somos supervivientes, pero no está pensado para resistirse a sí mismo.
Es decir, el cuerpo puede combatir contra un enemigo o una condición que venga de fuera. Por ejemplo, pues, un exceso de trabajo en un momento determinado, o tengo que salir corriendo porque me pasa no sé qué, o me viene un golpe de frío o un golpe de calor. Bueno, pues más o menos, dependiendo de tu fortaleza, el cuerpo se puede adaptar. Ahora bien, es muy difícil que pueda luchar contra sí mismo. Y me explico. Cuando hay una preocupación, como he dicho antes, se genera un estado convulsivo dentro del cuerpo. Es decir, se crea como una especie de lucha interna. De ahí viene la angustia, de ahí vienen muchas veces dolores físicos, ¿verdad? Este conflicto interno es devastador para el sistema inmunológico, porque no sabe contra qué luchar. Es decir, detecta un conflicto, pero ¿dónde está el enemigo? Entonces, eso es devastador, porque tú imagínate... Entonces eso nos lleva, porque ahora sí que vamos comiendo minutos, ¿eso nos lleva a qué? Porque sí, nuestros oyentes tendrán muy claro eso que acabas de decirnos, pero ¿qué eso nos lleva a una debilidad. Eso es. Y esa debilidad puede sentar las bases para que se manifiesten muchos problemas. El herpes zóster puede estar perfectamente relacionado con eso. Entonces, aparte de lo que podamos hacer cuando el problema ya sea declarado, instalado, yo aconsejaría cuidar muchísimo el sistema emocional. Ese exceso de preocupaciones, ese exceso de conflictos, ¿no? Porque es que realmente nos debilitan y nos predisponen a muchos problemas. Muchos problemas de salud. La prevención. Bueno, nos vemos en un mes. Recuérdanos dónde está ubicada tu clínica y también tu número de teléfono. Muy bien, pues el centro Aques está en la calle Fragata, número 4 de Santiago de la Ribera, hará unos 15 años. El número de teléfono del centro es el 968 57 29 95 y el mío personal es el 654 69 4400. Muy bien, que tengas un buen mes. Adiós. Gracias, igualmente.